Saúl nos pidió que mantuviésemos las Biblias abiertas ahí en el Salmo 119, versículo 160, que es el pasaje que vamos a estar meditando. Hace ya algunas semanas que empezamos un estudio sobre, ¿verdad?, una serie sobre la importancia de la palabra en la predicación y en la vida del creyente, en nuestras vidas como creyentes. Y con algunas, ¿cómo llamaríamos? Algunas alteraciones. Hemos estado ya en cuatro de las series y ahora vamos a entrar al quinto tema, que tenemos que seguir hablando de la palabra. Cuando empezamos esta serie en mayo, claro, mi corazón tenía otras cargas, pero siempre refiriéndonos a nuestro país, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, pero ahora con mayor todavía preocupación quisiera que nos enfoquemos en esto. Hoy veremos este versículo 160 del Salmo 119, y los próximos domingos, y esto lo voy a dejar un poco abierto, por lo menos los 2 próximos domingos, si no 3, vamos a hablar cómo la palabra de Dios, cuando el pueblo de Israel la descubre en el Antiguo Testamento, produce un avivamiento. Porque esta palabra, ¿verdad?, que nosotros la tenemos aquí o la tenemos electrónicamente en nuestros teléfonos, no es solamente un libro, qué sé yo, de literatura, sino es la palabra viva de Dios. Y esto me ha estado haciendo pensar bastante también en cómo en el Antiguo Testamento, particularmente en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios encontró la palabra otra vez, hubo un gran mover de Dios, del Espíritu Santo. Y yo quisiera que podamos reflexionar juntos en eso. Pero decíamos entonces que empezamos esta serie hablando que la palabra es totalmente inspirada por el Señor, 2 Timoteo 3:16. Luego nos centramos en el Salmo 119, ¿verdad?, que es el capítulo más largo de la Biblia, pero está dedicado a la alabanza y la glorificación de la palabra de Dios. Es el salmo más, ¿cómo llamaríamos?, más claro de los 150, que exalta la palabra de Dios. Dijimos que prácticamente todos los versículos, excepto 2 o 3, mencionan la palabra de Dios. Entonces, vimos ahí y memorizamos, ¿no? 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ya se olvidaron, no puede ser posible, ¿no es cierto? A ver, otra vez. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 11, ¿no?, que enseña la importancia de atesorar la palabra en nuestras mentes y corazones. Luego memorizamos el versículo 18. Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. ¿Sí, no? Y luego entonces fuimos al 105, que es lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, para recordar que la Biblia ha sido y sigue siendo la lámpara y lumbrera de la iglesia y los creyentes a través de los siglos. Y hoy vamos a ver el 160, que dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Ese es un salmo poderoso, ¿no? Porque dice, la suma de tu palabra es la verdad. Vamos ahora a descifrar qué quiere decir eso. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Creo, queridos, que una de las mayores tragedias para los niños y jóvenes de nuestra época, y particularmente de nuestro país, ¿no?, es la actitud hacia la verdad. Es decir, que los adultos actuamos como que si no existiera la verdad o no importara decir la verdad.
Desde hace pocos años atrás se introdujo un nuevo término en nuestro vocabulario, hechos alternativos. Y hechos alternativos se refiere a una afirmación que se sabe que es falsa, pero se presenta deliberadamente como verdadera. Y podríamos mencionar, ¿verdad?, casos en los años pasados de esto, pero miren ustedes, hermanos, que esto ha llevado a la proliferación de las fake news y de cantidad de, ¿cómo llamaríamos?, ahora de inclusive argumentos y comentarios que nosotros sabemos, que ya no sabemos si son verdad o que ayer amigos que no viven acá me escribían preguntándome, ¿es verdad que al expresidente han tratado de matarlo? Miren la pregunta, es verdad. Porque no se podía creer, algunos decían, eso ha sido manipulado, esos videos han sido manipulados, es que ya no lo creemos. Ya hemos llegado al punto que ya no creemos lo que estamos viendo. Y nos preguntamos, ¿es verdad eso? ¿Fue verdad eso? Recuerdo cuando las Torres Gemelas, ¿no es cierto?, las bombardearon. Yo estaba en Lima y como era temprano, alguien me llamó y me dijo, Mapa, ¿estás viendo lo que está pasando en Nueva York? Y yo le digo, ¿qué? Prende el televisor. Así que prendí el televisor y vi en la pantalla. Yo no me pregunté si eso era verdad, sino me pregunté cómo lo han hecho, cómo se metieron, cómo el gobierno dejó que estos aviones, ¿verdad?, bombardearan las torres. O sea, la pregunta no solamente mía, sino yo creo que en ese tiempo, estamos hablando de más de 20 años atrás, la pregunta no era si era cierto. Nosotros sabíamos que era cierto, porque todavía las fake news, nadie hablaba de eso, sino cómo se había hecho. Pero en el día de hoy tú ves eso y tú no te preguntas cómo lo hicieron, sino, ¿será cierto? Cambió todo en 20 años. Ha cambiado todo eso. Hay gente que con mucho cinismo mira lo que está pasando en Ucrania, en Rusia. Hay gente que no cree eso. Así como hay gente que no cree todo lo que sucede en algunas naciones africanas o aún en América Latina, hay gente que no cree lo que pasa en nuestros países. Porque dicen, es que ya uno no sabe qué actitud tomar. Y cuando nosotros pensamos entonces en eso, estamos diciendo, queridos, que una de las, como ya dije, una de las mayores tragedias para los niños y jóvenes de nuestra época es justamente ver que ellos están creciendo en un mundo cuando la verdad ya no existe o no importa. Cuando la verdad ya no es lo que nosotros podríamos llamar una virtud apreciada, sino algo que no tiene mayor sentido, ¿verdad? Y si esta es una de las tragedias más grandes, creo que una de las mayores bendiciones que podemos darles a nuestros hijos, a nuestros nietos, y estoy hablando de las generaciones de muchachitos, ¿no es cierto? Porque total, nosotros los viejos ya, no solamente eso, sino que nosotros podemos decidir qué vamos a hacer, que escuchamos o no.
Pero yo estoy pensando en chicos, en niños, pero jóvenes como tú, Alejandrito, o inclusive en Ricardo, porque ustedes han crecido en un mundo que yo no crecí, donde para ustedes todo esto es normal y casi la verdad ya no importa, ¿no? ¿Cómo nosotros tenemos que hacer como iglesia y como generación adulta para transmitir, y escuchen lo que digo acá, hermanos, transmitir la pasión por la verdad a las generaciones jóvenes? ¿Cómo tenemos que hacer nosotros los adultos? Y yo creo que en primer lugar tenemos que entender que el Señor Jesús exige que nosotros tomemos, vamos a decir así, posición, partido a favor de la verdad y no a favor de la mentira. Hay un pasaje que me llama la atención en Mateo 21. Vamos a leerlo, Mateo 21, 23 al 27, porque este es un pasaje que nos va a abrir un poquito el camino para luego ver lo que dice el versículo 160 del Salmo 119. Pero en Mateo 21, 23 al 27 nos encontramos con uno de esos pasajes clásicos de la vida de Jesús, que él se confronta con los sumos sacerdotes, los fariseos, que le hacen preguntas para hacerle caer. Y nos dice así: cuando Jesús entró en el templo, miren, al templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, o sea, más de uno, y los ancianos del pueblo, mientras Jesús estaba enseñando, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad? Jesús le respondió: yo también les haré una pregunta, y si me la responden, les diré también con qué autoridad yo hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde viene? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él nos dirá: ¿por qué pues no les creíste? Pero si decimos de los hombres, tememos a la multitud, porque todos ellos sostienen que Juan era un profeta. Y le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús les dijo: tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Es impresionante la manera en que el Señor Jesús entendía la mente, ¿verdad?, de esta gente, el corazón de esta gente. Porque el Señor se da cuenta que en esa pregunta había una trampa. Y si Jesús inmediatamente respondía a la pregunta, estaba perdido. Por eso que Jesús le dice: ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Díganme, ¿el bautismo de Juan era del cielo, o sea, mandado por Dios, o era un invento de los hombres, hecho por Juan? Y los sacerdotes, los principales, los ancianos, se dan cuenta que Jesús no era ningún tonto, ni mucho menos. Y entre ellos discuten, ¿no? Es interesante que Mateo lo pone, entre ellos discuten y dice: bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo contestamos? Porque si le decimos que es del cielo, o sea, que es un mandato de Dios, entonces Jesús nos va a decir: entonces ustedes son unos hipócritas, porque si es de Dios y ustedes son los religiosos, ¿por qué no se han bautizado con Juan? Así de claro. Pero si decimos es un invento de Juan el Bautista, entonces la multitud que está afuera nos va a caer encima. Porque Juan el Bautista, todo el mundo decía que era profeta y hablaba de parte de Dios. Entonces, claro, para los sacerdotes y ancianos lo más fácil era decir: ¿sabes qué, Señor? En verdad no sabemos si es del cielo o si es de los hombres. Y Jesús les contesta, ¿no? No saben. Entonces tampoco yo les voy a decir con qué autoridad yo hago esto. Y creo que este es una de las, quizá, de los pasajes más claros para entender, hermanos, que cuando estamos hablando de nuestra época, de que la mentira nos ha invadido, que ya no sabemos qué hacer, debemos tomar una postura, o sea, una decisión. Yo voy a decir la verdad
cueste lo que cueste. Porque eso es lo que Jesús le pidió a los ancianos y a los sacerdotes. Tomen una posición, digan, ¿es esto o es lo otro? ¿Qué es lo que ustedes creen? Pero si ustedes dicen, no sé, esa posición, ¿verdad?, neutral, eso no va con el carácter de un creyente. Y miren lo que es más, ¿no es cierto? Yo creo que lo que Jesús está diciéndole acá cuando les contesta, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas, le está diciendo en otras palabras, si para ustedes su reputación es más importante que decir la verdad, entonces no cuenten conmigo, no me hablen. Si para ustedes es ganarse la popularidad de la gente es más importante que decir la verdad, entonces no cuenten conmigo. Y yo pienso, hermanos, que en el día de hoy, con todas las redes sociales, no en contra de las redes sociales, ni mucho menos, pero lo que estoy tratando de decir es que con todo esto de las redes sociales y con lo que llamaríamos esa obsesión que hay en muchos de tener un like cada vez que yo posteo algo en las redes, ¿cuántas veces nosotros decimos cosas que no son ciertas? Decimos cosas que no son verdad. Decimos cosas simplemente para agradar a los cientos o miles de seguidores que tenemos. Y nos encontramos en una situación así. ¿Cuántos de nosotros tenemos vergüenza de decir, por ejemplo, que seguimos al Señor Jesús y la palabra de Dios es nuestra regla de conducta? Muchas veces no lo decimos porque un chico me decía, oye, papi, si yo pongo eso en mis redes, yo voy a tener más bien, ¿no es cierto? Nadie me va a hacer así. Y yo le trataba de decir que es cierto, yo no viví esa época. Gracias a Dios que yo no viví eso. Pero todos los chicos jóvenes ahora lo viven. Bueno, y los viejos también, algunos que están en esas cosas, ¿verdad? Pero lo que estoy tratando de decir es que hay entonces una presión muy, muy grande para asumir la mentira y no llamar a la mentira por su nombre, mentira, sino llamarle hecho alternativo, o llamarle esa es mi opinión, o llamarle cualquier cosa y no decir que es mentira cuando no se dice la verdad. En segundo lugar, ¿cuál es la verdad entonces que queremos que la próxima generación conozca? ¿Cuál es la verdad? Al fin y al cabo, ¿qué es la verdad? Porque claro, otra vez, acá estamos frente a una pregunta no solamente moral, sino filosófica. Pero, ¿cuál es la verdad que queremos que la generación próxima conozca? Dice ahora sí el versículo 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Ahora, esa palabrita, la suma, ¿no? Es una palabra hebrea que se usa en otra parte del Antiguo Testamento con otro significado que nos da más luz. Allá en Éxodo 30:12, el Señor le dice a Moisés, cuando hagas el censo del pueblo de Israel, haces esto y esto y esto y esto. Pero dice cuando hagas el censo. Y uno dice, ¿qué tiene que ver censo con suma? Pero lo que pasa es que en Éxodo la palabra censo es la misma palabra rosh, que se usa en el Salmo 119 para suma. Es la misma palabra. Lo que entonces el salmista está diciendo, cuando tú hagas un recuento de la palabra de Dios, porque censo es eso, no contar. Cuando tú hagas un recuento de la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que toda la palabra es verdad. Eso es lo que está diciendo el salmista, es impresionante. Todo
lo que está allí es verdad. Pero no solamente eso, inclusive todas sus partes también son verdad, porque dice, y eterno es todo juicio de tu justicia. Queridos, quizá para nosotros esto no es muy grande, o tal vez no lo entendemos como algo muy grande. Pero en nuestros días, cuando la verdad ya no es verdad, nosotros necesitamos agarrarnos a algo que sí es verdad. Porque de lo contrario, poco a poco vamos a ir perdiendo el piso, no vamos a saber sobre qué estamos parados. A mí las preguntas que estos amigos me hacían ayer me dejó desconcertado. Yo casi decía, pero ¿cómo? Tú lo estás viendo en las noticias, porque eso salió a todo el mundo de inmediato, y me pregunta si eso es verdad o es mentira. Es para ponerse a pensar y a reflexionar con seriedad dónde estamos. Pero un poquito más, ¿qué es la verdad al fin y al cabo? ¿Qué es la verdad al fin y al cabo? ¿Verdad? Muchos filósofos, qué sé yo, particularmente, ¿no? Se han preguntado esta pregunta que ya Pilatos, en la época de Jesús, se hizo. ¿Se acuerdan, no? Allá en Juan 13, 18:38, Juan 18:38, cuando Pilato está entrevistando a Jesús, hablando de este tema, entonces él le pregunta, ¿y qué es la verdad? Y esa ha sido la pregunta, hermanos, filosófica de toda la vida, una de las preguntas más serias que cualquier persona puede hacerse, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Algunos creen, obviamente, que la ciencia, ¿no?, establece lo que es la verdad, o que la verdad se basa en la razón. Algunos sostienen que la opinión de la mayoría es la verdad, ¿no? Y hasta se usan refranes, ¿no? La voz del pueblo, ¿la voz de quién? De Dios. Cuando eso es totalmente antibíblico, ¿no es cierto? Otros dicen que los poderosos, la gente que está en poder, en autoridad, determinan qué es verdad. Y eso uno puede verlo en nuestros días. Los medios son lo que al fin y al cabo te van a decir qué debes creer y qué no debes creer. Antes tú leías un periódico, escuchabas las noticias en un canal de televisión sin hacerte la pregunta si sería verdad o no sería verdad lo que vas a escuchar. En el día de hoy, antes de leer un periódico, pregúntate quién es el dueño del periódico. Antes de ver un canal de televisión, la noticia, pregúntate quién está detrás de ese canal, quiénes son los dueños. Porque ellos son los que manipulan la verdad. Lamentablemente hemos llegado a ese punto. Y prácticamente ya no se puede creer. Por eso es, hermanos, que las redes sociales, algunos dicen, es la mejor fuente para creer, pero eso también ya ha sido intervenido, así que entonces nosotros nos quedamos en una situación de no saber qué hacer. Pero la moda actual sostiene que la verdad la establece cada individuo. Cada persona crea su propia verdad según sus circunstancias y su carácter, ¿no? Un famoso político acá en el país hace algún tiempo dijo exactamente eso. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Dice, al fin y al cabo, la verdad es lo que tú crees. Se acabó. Y con eso entonces se trató de decir que cada uno prácticamente puede decidir qué es verdad y qué es mentira. Y en esa situación, obviamente, estamos frente a una, ¿cómo llamaríamos? A un dilema. Ahora, la verdad se define como la conformidad con los hechos o la realidad, algo que se conforma, que está de acuerdo con los hechos o con la realidad. Es un acuerdo exacto de algo que es, que ha sido o será. Estoy tomando la definición, ¿verdad?, de un diccionario. Pero por eso es que la palabra de Dios es la verdad definitiva,
porque la palabra de Dios no solamente nos habla de quién o qué es la verdad, sino que la palabra nos lleva a nosotros a entender que cuando yo estoy hablando la verdad tiene que ser en primer lugar objetiva, es decir, no puede estar centrada en mí, sino tiene que ser lo que llamaríamos de opinión, ¿no es cierto?, de una fuente que sea superior a mí, ¿no? Que la verdad no cambia, o sea, no puede ser verdad y hoy no, mañana sí o el próximo año no. La verdad es inmutable, como se dice, y la verdad existe independientemente de lo que llamamos nuestros sentimientos o emociones. En tal sentido, hermanos, en tal sentido, la palabra de Dios es la única fuente que cumple con todo esto, porque la palabra dice, y voy a leerlo literalmente como aparece en Mateo, el cielo y la tierra, ¿qué cosa? Pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor mismo dice eso. Porque cuando hablamos de la verdad, ya no podemos tener un referente, si se quiere así, subjetivo, yo, o un referente que tal vez, ¿no es cierto?, me gusta algo que yo apruebo, sino tiene que ser algo totalmente fuera de mí y algo que naturalmente no va a cambiar con el paso del tiempo. Ahora, la verdad se expresa más perfectamente en la persona misma del Señor Jesús, pues Él es la verdad y habla la verdad. Yo he seleccionado algunos versículos que los voy a leer así corridos, donde Jesús habla de la verdad. Y dice, por ejemplo, en Juan 18, yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Miren eso. Todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz. Esto es tremendo, hermanos. Todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz. En otras palabras, si yo no estoy siguiendo al Señor, yo no voy a poder discernir qué es la verdad y qué es la mentira. Por eso que el Señor dijo en Juan 10, ¿no es cierto? El pastor habla y las ovejas oyen la voz, escuchan la voz y le siguen. Pero después dice, mi juicio es verdadero porque no soy yo quien juzga, sino yo y el Padre que me envió. En Juan 7, el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero y en él no hay mentira. Miren en 14:6, que es el versículo más bonito, ¿verdad? Yo soy el camino, ¿y qué cosa? Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, la suma de tu palabra es verdad, dice el salmista. Y con eso nos estamos refiriendo a la palabra encarnada, al Señor Jesucristo. Esta visión bíblica es radicalmente diferente de lo que leemos en Internet, de lo que oímos en la televisión y lo que vemos en nuestra sociedad en general. La verdad no es algo que varíe de una cultura a otra, ni siquiera de una persona a otra. La verdad de Dios es objetiva, eterna, absoluta, inmutable, expresada en Cristo Jesús. Amén. Lo último, porque yo creo que esta última parte es muy importante porque es como la aplicación, ¿verdad?, del Salmo 119 y 160. ¿Cómo nuestros niños y jóvenes pueden saber entonces que la palabra es verdadera y que Jesús es el centro de ella? ¿Cómo nuestros niños y jóvenes pueden saber que la palabra es verdadera y que Jesús es el centro de ella? Ahora, miren, hermanos,
lo que está haciendo Roche ahí atrás con los niños. Quizá nosotros no estamos muy enterados de lo que ella está haciendo, pero lo que ella está haciendo es transmitir exactamente esto a los chicos. O sea, antes la escuela dominical era contar a los niños historias bíblicas, que está bien. Pero hace ya algunos años, ella especialmente, ¿verdad? Conversando con ella, nos damos cuenta que la escuela bíblica para los niños debe ser el lugar donde a los niños les reforcemos no solamente aspectos de la doctrina cristiana como quién es Dios, quién es el Señor Jesús, sino también qué es la palabra de Dios, qué es. Yo soy uno de los más defensores, queridos, que es el hogar, en primer lugar, donde es en el hogar donde los padres deben a nuestros niños y jovencitos inculcarles todas estas cosas. Pero si no se puede, por X razón, es la iglesia el otro lugar donde esto debe pasar. Toda la discusión que hay acá en nuestro estado, en los colegios, si se debe enseñar o no se debe enseñar la Biblia, si se debe enseñar el asunto de género o no se debe enseñar, y todo lo demás, queridos, no tendría ninguna razón de ser si nosotros en la casa y en la iglesia a nuestros niños y jóvenes le decimos exactamente lo que la palabra dice. Pero como se ha puesto en juicio la palabra de Dios, como ya esta palabra no tiene autoridad, es entonces que nosotros hemos llegado a conclusiones totalmente absurdas en nuestro país y en otras partes. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, se acabó, no hay más. Esa es la postura del creyente, del cristiano. Por no ser políticamente incorrectos, caemos entonces en la no verdad, de hablar de cantidad de otras cosas. Por temor a ser, no voy a decir enjuiciados, porque no creo que si yo a mis hijos les enseño algo así me enjuicien, pero por temor a no ser avergonzados, no digo nada. Y eso es mentira. Eso es lo que estamos tratando de decir acá. O sea, la cosa es muy seria. Y no es hacer un lavado de cabeza tampoco, porque muchos nos acusan, ¿no? No, pero que a los niños les están metiendo las cosas en su cabecita. Debemos dejar que ellos cumplan 18 años para que ellos decidan qué van a hacer. Eso me dijo un muchacho de una iglesia, un buen amigo. Tenía sus hijitos chiquitos. Me dijo, mira mapa, yo jamás voy a permitir que a mis hijos en la iglesia les enseñemos esto, porque si no van a ser muchachitos raros en el colegio. Yo no quiero que en el colegio le hagan bullying porque ellos son weird. Yo le digo, entonces tú prefieres que estos chicos, tus hijos, crezcan con otras ideas. Dice, eso ya será asunto de ellos. Cuando cumplan 18 años, ellos van a decir, lo falso, porque es muy tarde. Y no te digo que tú le obligues, porque a los niños no podemos obligarles. A los niños hay que enseñarles. Es lo que Rochi está haciendo allá. Enseñarles a los niños los principios de la palabra para que los niños luego puedan entonces darse cuenta que hay tal cosa. Recuerdo mucho, queridos, cuando Ana Claudia estaba en el primer grado en Edimburgo, de regreso a la casa trajo los niños te dibujan, ¿no? Su papelito. Ese día habían hecho la familia, ¿cómo es la familia? Y entonces, claro, ahí había el dibujo de que eran dos mujeres con un niñito. Entonces cuando le pregunté, ¿y esto qué es? Bueno, es la familia, son dos mamás ¿y dónde está el papá? No hay papá acá.
En Europa la cosa esta en esa época era mucho más agresiva que acá. Entonces nos tocó a nosotros en la casa enseñarle a Ana Claudia que hay gente que ve así a su familia, pero que nosotros como creyentes que conocemos a Dios, más bien vemos lo que Dios dice que es la familia. Y sin decirle a ella, ellos están equivocados o no, simplemente, mira, aquí en la casa creemos esto, porque esto es lo que la palabra nos enseña. Y cada vez teníamos que estar, como diríamos, dando la contraparte, ¿no?, de lo que ella recibía en la escuela y lo que nosotros teníamos que hacer en la casa. Yo sé que muchos padres quizás no tienen el tiempo para ello, pero de alguna manera tenemos que involucrarnos en lo que es la enseñanza bíblica de nuestros hijos. De lo contrario, hermanos, lo que ahora ya es la moda, decir mentiras, va a ser parte de nuestra cultura, va a ser parte de nuestros hábitos, va a ser parte de nuestra vida. Y la palabra dice una cosa muy clara. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás, el diablo. Eso lo dijo Jesús. Jesús dijo, no escuchen a Satanás, quien es el padre de la mentira. Dicho esto, ¿cómo entonces tenemos nosotros, y termino, cómo tenemos que hacer para que nuestros niños y jóvenes sepan que la Biblia es la verdad de Dios, orando por ellos, enseñándoles, pero por sobre todo, mis hermanos, nosotros mismos dándoles el ejemplo de no decir mentiras, sino decir la verdad. Eso nos va a costar. En estos días escuchaba en uno de los programas de televisión, ¿por quién vas a votar? ¿Por quién vas a votar? Y todo esto que naturalmente es lo que nos preocupa. Y alguien decía, no, yo no sé porque todos hablan mentira. Y la otra persona le dice, ¿pero quién no miente? No, ¿quién no miente? Y yo decía, bueno, es que hemos llegado a este punto, ¿no? ¿Quién no miente? Y eso es como la excusa entonces para decir, bueno, si todos mienten, oh, yo también. Claro. Porque así estamos ahora, no solamente acá en nuestro país, sino yo creo en todas partes. Que Dios nos dé la sabiduría, mis hermanos, para poder levantar esta palabra, que es la palabra, que la suma de todo esto es la palabra, la verdad de Dios. Y que el Señor nos dé sobre todo el coraje, la valentía, para en un tiempo de la posverdad, que también se llama, ¿no?, de la posverdad. Miren ese término que se inventó. En una época de la posverdad, nosotros como creyentes siempre hablemos la verdad. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor, que es la verdad absoluta. No cambia. Siempre ha sido, es y será tu palabra verdadera. Te doy gracias, Señor, porque poco a poco podemos conocerla, estudiarla. Ayúdanos ahora a transmitir esto a nuestros hijos, a nuestros nietos. Señor, vivimos en una época donde ya es difícil hablar la verdad. Es difícil, Señor. Y yo te pido por los niños de nuestra iglesia, por los jovencitos de nuestra iglesia, para que tú, Señor amado, puedas llegar a ellos,
puedas iluminarlos, puedas darles de ti. Y ellos a su tierna edad puedan encontrar la verdad que es en Cristo Jesús. Ayúdanos a nosotros los padres, los que son abuelos, a transmitir todo esto a ellos también. Te lo robo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a participar de la cena del Señor ahora, hermanos.